¿Qué tal? Bienvenidos a este ciclo de charlas del programa Producción del Ministerio de Producción, donde vamos a dar alguna información sobre las diferentes producciones de la provincia y queríamos en esta oportunidad hablarles sobre producción porcina. Vamos a dar una pequeña introducción a lo que es la producción porcina como un disparador para aquellos que se están iniciando en esta actividad, que quieren o tienen la inquietud de iniciarse, o así también para aquellas personas que ya lo vienen haciendo y desean interiorizarse un poquito más en algunos aspectos. Mi nombre es Juan Manuel Ceripreti, soy médico veterinario y soy funcionario del subprograma de producción y genética animal del programa Producción y Arraigo Rural del Gobierno de la provincia. Para dar inicio a esta charla, queríamos mencionar, que esto no pretende de ninguna manera ser algo muy avanzado, simplemente es una introducción y que tiene muchos aspectos que lo vamos a ver rápidamente. La charla va a quedar colgada para quienes quieran ahondar en esto, la puedan volver a ver. Y lo que pretende es ser un iniciador a aquellos que están interesados en estos aspectos. En primer término, queríamos referirnos especialmente al tema de lo que son las razas porcinas. En general, cuando uno habla de razas, se refiere a un grupo de individuos que son de la misma especie, pero que comparten entre ellos características similares, tanto morfológicas, o sea, desde su forma, como desde su fisiología, y que estas características son hereditarias, o sea, que son transmisibles a sus descendientes. De esa forma, tratamos de diferenciar lo que es un grupo de animales de las mismas características. Es una pregunta muy común para alguien que se va a iniciar o para alguien que estén pensando, decir, bueno, ¿con qué raza empiezo? ¿Con qué raza puedo desarrollar la actividad? Y bueno, eso es un aspecto muy importante cuando uno va a empezar a elegir bien con qué raza va a comenzar a hacerlo. En nuestro país contamos con razas que más bien que son del biotipo carnicero, quiere decir que están pensadas para la producción de carne, con alta capacidad de crecimiento, quiere decir que en poco tiempo llegamos a los kilos indicados para la faena, con la acumulación de grasa y de tejido muscular en las regiones de mayor valor y donde son necesarias, que son animales que se denominan magros, que significa de baja cantidad de grasa, o que la grasa está dispuesta en aquellos lugares donde es fácil de retirar o donde se necesita. Y por supuesto que las razas argentinas tienen lo que se llama habilidad materna, que es la capacidad de tener muchas camadas, o sea, varios nacimientos, varios cachorros en cada nacimiento, y alta producción de leche, y una característica que tratamos de tener siempre es mansedumbre. Así como en la Argentina contamos con ejemplares de diferentes razas. Por ejemplo, acá vamos a mostrar algunas que son las más comunes y las que más se consiguen acá en Argentina. Yorkshire es una de las razas más indicadas cuando uno pretende hacer una actividad donde los animales van a estar con cierta protección, porque como vemos, su principal característica es ser totalmente blanca. Cuando nosotros nos encontramos con un animal blanco y queremos saber de qué raza es, en qué nos vamos a fijar para saber si es Yorkshire, lo principalmente que vamos a ver es la forma y el lugar y el tamaño de las orejas. Las orejas así en forma pequeña y paradas, es característico de esta raza Yorkshire, lo mismo que lo que es la forma de su cráneo, y esta es uno de los animales más elegidos porque por sus características sirve para la producción de carne, ¿no es cierto? Observemos en esta foto, por supuesto es fácil de ver que tiene un gran tamaño de jamones, es una raza carnicera propiamente dicha. Ahí tenemos en la imagen una hembra y un macho en la parte de abajo. También otra raza muy común de ver y una raza muy utilizada en la Argentina es la Landrans. Si bien tiene origen dinamarqués, ya está
esparcida por todo el mundo. En Argentina se utiliza mucho por sus características. También es blanca como la raza anterior, pero a diferencia de la Yorkshire, es fácilmente darse cuenta la forma y el tamaño que tiene las orejas, muy grandes y cubriéndole casi toda la cara. Esa es una característica que nos permite diferenciarla una de otra. O sea, las razas blancas generalmente son utilizadas como línea materna, son las que tienen mayor prolificidad, o sea, mayor cantidad de lechones por parto, y si bien son delicadas con el tema de la piel, no son muy recomendables para la crianza en lo que se llama al aire libre. Son más bien las que se utilizan en sistemas en confinamiento. Siempre que nosotros queremos mejorar nuestra producción, tener mayor cantidad de lechones y tenemos que elegir por ahí una raza prolífica, elegimos una de las líneas blancas, por ejemplo, podría ser la anterior Yorkshire, o Landras o sus cruzas, que también es muy común de observar cruzas entre ellas, que eso también es algo deseable y una característica importante. El cuerpo alargado también es una de las características de las Landras, ¿no es cierto? Son mucho más largas que lo que es un animal común. Duroc Jersey, también el famoso cerdo colorado que nosotros observamos en nuestros criaderos, también es una raza muy carnicera, cuya característica principal radica en el tamaño y la forma de sus jamones. Es un animal también bastante prolífico. Generalmente las líneas de colores son también utilizadas como líneas maternas, pero preferiblemente cuando vamos a trabajar sobre sistemas que no son, que son al aire libre, que necesitan que van a tener cierta exposición solar, preferimos animales de estas características de color. Y bueno, en este caso un ejemplo muy utilizado es esta raza Duroc Jersey, que tiene su origen en Estados Unidos, como dice ahí, y su principal característica es buena productora de carne. Por eso cuando queremos mejorar nuestra línea y queremos tener animales con mejores jamones, es una de las razas que podemos elegir para mejorar. También tenemos razas paternas, de líneas paternas como la Pietrain. Generalmente estas, como sus características se refieren mayormente a la producción de carne, y esas características son altamente heredables a su producción, a sus cachorros. Entonces, cuando queremos mejorar nuestra producción de carne, tenemos buena cantidad de lechones, pero necesitamos que tengan mejores jamones o mayor cantidad de carne, de deposición de carne y menos de grasa. Podemos optar por agregar a nuestra piara una línea de estas paternas, como por ejemplo esta Pietrain, que una de las características visualmente para distinguirla es que son así de ese color, manchas negras sobre un cuerpo, sobre una capa blanca, o también pueden ser manchas coloradas. Otra línea muy común, muy vista en nuestra producción argentina es la famosa línea fajada de la Hampshire. También tiene la característica principal que tiene es su resistencia, su adaptabilidad, digamos. Es un animalito que se adapta muy bien a lo que son los sistemas de crianza a campo, los sistemas al aire libre. Fíjense que tiene muy poca proporción de su cuerpo blanco, por lo tanto sería menos predispuesta a los problemas que produce la irradiación solar. Asimismo, son rústicas, con una alimentación mediana se mantienen muy bien, así que es también un animalito muy carnicero. También es un animalito muy elegido por los productores, muy buscado, la raza Hampshire. También tenemos ya un poquito más especializada, también muy utilizada para línea materna, para línea paterna, perdón, Spotted Poland, animales muy carniceros, casi no tienen deposición de grasa, son muy magros, mucha cantidad de carne, y por eso son también elegidos para mejorar a nuestra producción como padres, digamos, como líneas paternas. Por ahí podemos agregar un padrillo de esta raza. Chetapuy, me detengo un poquito en esta raza, es una raza enteramente desarrollada acá en Argentina, por lo tanto son unos animales mejor adaptados a nuestra producción, a nuestro clima. Fue pensada para su desarrollo para criaderos al aire libre. La característica principal a simple vista son animales de piel clara pero de pelo oscuro. Si observamos bien suelen tener alguna manchita en el hocico, pero en general son así, se los ve de color negro a simple vista.
Son animales muy rústicos, muy adaptables e ideales para razas paternas, para poder mejorar por ahí lo que nosotros ya tenemos y nosotros vamos teniendo. Hay otras fotos también de la misma raza. Fíjense, estos obviamente que son de exposición, ¿no es cierto? Pero bueno, esas son las características principales que tienen. Fíjense el tamaño de los jamones, son animales también largos, son animales que se han ido desarrollando acá por una familia de productores de la zona de Achira, en la zona de Córdoba, y que se adaptan ideal para lo que son las producciones al aire libre. Nosotros del Ministerio recomendamos esta raza para el mejoramiento de nuestra piara. Los cruzamientos en sí tienen las ventajas de poder agregar características de los dos padres para obtener un producto que obtenga lo mejor de ambos. Muchas veces estos animalitos que se llaman cruza o mestizos son los que comúnmente vemos en los campos de nuestra provincia, que son hijos de animales puros o nietos a su vez de animales puros. Las cruzas lo que suelen dar es un choque de sangre, como le dicen en el campo, en realidad se denomina vigor híbrido, y que eso va a hacer que los animalitos esos que van a ser destinados a la producción de carne sean animalitos mucho mejores que sus progenitores en cuanto al desarrollo, a la velocidad de crecimiento y el desarrollo, la distribución de sus masas corporales y la distribución de la grasa. Bueno, eso es básicamente un pantallazo rápido sobre lo que son las razas. Existen muchas más razas distribuidas mundialmente, pero esas razas que nosotros mencionamos son las más comunes de conseguir acá en la Argentina y las que más fácilmente vamos a observar y las que mejor se adaptan a nuestra situación en particular. Después queríamos hacer una mención a lo que son hablar de categorías. Nosotros cuando hablamos de cerdos, en general tenemos que pensar siempre dividirlo en categorías para todo lo que es el manejo, para todo lo que es la toma de decisiones, siempre hablamos de categorías. Cuando hablamos de categorías, ¿a qué nos referimos? Denominamos un macho a aquellos animalitos que son machos mayores de 6 meses. Esos son los que denominamos padrillos, son aquellos que van machos reproductores. Los reproductores son machos, pueden ser machos o pueden ser hembras. Las hembras a su vez las dividimos en lo que son cachorras, que son aquellas hembritas que van a hacer nuestra reposición, que todavía no han tenido su primer servicio y que la estamos criando para que sean las futuras madres. Las que son hembras lactantes son aquellas que están justamente en el proceso de amamantar a los lechones, esa categoría. También tenemos la categoría de gestación, que son aquellas cerdas que se encuentran preñadas. Incluso ahí se pueden dividir en gestación 1 y 2 o gestación 1 y 2 y 3, dependiendo del periodo de gestación en el cual se encuentran. También tenemos las cerdas que están en el periodo de servicio, que son aquellas que se encuentran en celo, y las hembras que están vacías, que son aquellas hembras que trataríamos de que no haya, porque seguramente tenemos algún problema si tenemos muchas vacías, son aquellas que por alguna razón no están preñadas o están repitiendo celo. Después otra categoría que son los lechones, que son aquellos animalitos que han, a partir del nacimiento, es el grupo de animalitos que hasta el momento del destete se los denomina lechones. Y una vez que se los desteta, pasan a la categoría de engorde, donde podemos dividirlo a su vez en el primer destete, digamos, que son hasta los 20 kilos, en la recría, que son entre los 20 y 50 kilos, y la terminación, que es más allá de los 50 kilos, hasta llegar al peso de faena, que generalmente es entre 100 y 110, 120 kilos, que eso lo logramos generalmente cuando hacemos las cosas bien a los 6 meses de edad. Esas son las categorías más comunes y con las cuales nos manejamos. ¿Por qué nos dividimos en categorías? Porque cada categoría tiene características diferentes y va a necesitar va a tener necesidades diferentes. Los padrillos deben tenerse en cuenta que los padrillos deben tener una aclimatación cuando nosotros los adquirimos y llegan al nuevo establecimiento. Nunca meterlos directamente a trabajar, nunca saltearnos ese periodo que es tan importante, que es de aclimatación, unos días, tratar de un periodo, puede ser de 2 o 3 meses, donde el animal se adapte al lugar donde está y conozca el lugar donde está y se recupere del estrés
de la separación o del cambio. Se recomienda que ingresen a los 6 meses de edad y después a los 8 meses empezar recién el servicio, cuando el animal ya esté desarrollado y tenga cierta edad. Lo importante es adaptarlo, que se acostumbre, que tenga una disponibilidad. Como hablábamos, tiene características especiales. En nuestra figurita, digamos, nuestro actor principal, el padrillo, va a ser el responsable de transmitir a toda la descendencia. Calculen que un solo padrillo puede servir hasta 10 hembras, y esas 10 hembras van a tener a su vez entre 15 y 20 lechones, o sea que el impacto que tiene sobre la producción, la elección y la adaptación y el cuidado del padrillo es muy, muy importante. La alimentación del padrillo, por supuesto, tiene que ser lo que él necesita. Generalmente se le da entre 3 y 3,5 kilos por día. Como decíamos, un macho puede servir entre 8 a 10 hembras cuando se hace en monta, digamos, a campo natural, que lo que comúnmente observamos acá. Después, si hablamos de otro tipo de sistema, que puede ser inseminación artificial, podría utilizarse un padrillo para muchas más hembras. La frecuencia de uso va a depender un poquito de la cantidad de hembras que tenemos y la cantidad de veces por semana que vamos a necesitar usarlo. También nos va a determinar la cantidad de machos que vamos a tener. La edad del macho también es importante. Antes de los 9 meses no debería ser más de 4 servicios por semana, y a medida que va creciendo se van haciendo más saltos por semana, teniendo en cuenta, digamos, que más allá de los 15 meses ya va a necesitar al menos un día o 2 días de descanso. Las instalaciones del macho siempre tienen que estar ubicadas cercanas a la hembra para que de esa manera haya un estímulo permanente y las hembras entren en celo más rápidamente y mejor, ¿no es cierto? Los piquetes deben ser amplios, que tengan, por supuesto, buen refugio el animal. El padrillo, digamos, tiene que estar en uno de los mejores lugares que tengamos y, como decía, separado del resto de los animales. A tener en cuenta en el caso de las cachorras habíamos dicho que eran esa categoría que nosotros nos vamos dejando o vamos adquiriendo o nos vamos dejando de nuestra propia producción para ser nuestras futuras madres, ¿verdad? Tener en cuenta que el primer servicio, no adelantarse, tratar de esperar, tener paciencia, esperar a que tengan al menos 8 meses de edad o por lo menos 130 kilos de peso. Si nosotros nos adelantamos, eso nos va a traer consecuencias a futuro, va a hacer que el animal tenga una menor o una vida útil más corta y nos va a traer seguramente problemas durante el resto de su vida. Va a tener camadas chicas, bueno, va a ser un animal atrasado, así que es muy, muy importante tener en cuenta estos parámetros antes de hacer el primer servicio. Es muy importante que ya tenga una redondez, digamos, que estén con una buena grasa, una buena cobertura de grasa, porque eso después va a impactar directamente con la producción de leche, la cantidad de grasa que tengan. Entonces, si tenemos poca grasa dorsal, después va a tener poca producción de leche y en el próximo servicio y próxima aparición no va a tener una buena producción de leche, no va a alcanzar a recuperarse y es una cuestión que nunca la vamos a poder volver a recuperar. Así que tratar de esperar. Nunca antes del tercer celo, tratar de que haya tenido al menos 3 celos antes del primer servicio, y si nosotros la compramos y es un animalito nuevo, tratar de que tenga una aclimatación, ¿no es cierto? Igual que el macho, no ponerlas a trabajar apenas llegan, sino tenerlas en un pequeño espacio aparte para que tengan la aclimatación adecuada. Las cerdas, a su vez, ya adultas, las vamos a tener divididas en 3 grupos. Vamos a tener divididas y separadas, ¿no es cierto? Las hembras que están en servicio tienen que estar por un lado, son aquellas hembras que ya están en celo o están por entrar o recién están saliendo. Esas hembras van a estar en un piquetito aparte donde van a ser presentadas, llevadas, o a donde vamos a llevar nosotros el macho para que haga los servicios. Después tenemos las hembras que están en gestación, esas van a estar en piquetes separados y donde ellas tengan, digamos, un desarrollo, una alimentación especial para cerdas en gestación, que es diferente a lo que es una cerda en servicio y muy diferente a lo que es una cerda ya parida o en lactancia. Acá quería hacer un pequeño paréntesis, que las cerdas que van a estar en gestación
muchas veces observo que en los campos las tienen ya encerradas en la paridera. Tratemos, eso no es algo que sea absolutamente necesario. Muchas veces se hace por una cuestión de espacio, de comodidades, pero en realidad la hembra no necesita estar encerrada en la paridera o en el piquete paridera hasta unos días antes que vaya a iniciarse el parto. Yo diría que durante la gestación, los primeros 2 meses de gestación, que el animal esté en vida libre sería lo más recomendable, sería algo que va de la mano de lo que se llama bienestar animal, es algo que es positivo para que el animal se desarrolle y mantenga una preñez adecuada. Una vez que se acerca el periodo de parto, sería más recomendable. Perdón, volvamos algunas filminas para atrás, una más. Exacto. Entonces hablamos de que la gestación, en este caso tratemos de que estén en piquetes amplios, pueden estar todas las hembras que están en gestación juntas, no hay inconveniente, y que tengan la mayor libertad posible. Ya en el momento que se acerca el parto y obviamente que durante la lactancia, la cerda tiene que tener su espacio individualizado, con su paridera y el lugar donde se va a dedicar prácticamente a estar ahí durante toda la lactancia. La paridera es un refugio, es un lugar adecuado, chico, digamos, donde no tenga mucho movimiento la cerda y se dedique a darle de mamar a sus lechones, que es su función principal. Bien. En cuanto a la cerda, dijimos que tenían que tener piquetes amplios, buenos refugios, que tiene que haber sombra, eso sobre todo cuando tengamos animales, las hembras dijimos que lo más recomendable era tener líneas claras, digamos, líneas de color blanco, entonces las hembras son las que más van a sufrir el tema de la irradiación solar, de los rayos solares, por lo tanto un buen refugio es muy importante. Recordemos que el cerdo resiste mucho más el frío que el calor, así que preocupémonos por siempre darle sombreaderos, sombras y mucha sombra, y tratar de que no es lo más recomendable, pero podrían haber también charcos y lugares donde se refresquen, porque la verdad que el calor en los cerdos es algo que dificulta bastante la reproducción y nos va a producir cierto estrés en los animales. En cambio, el frío es mucho más llevadero. Al menos un bebedero cada 5 animales. Los servicios los podemos organizar nosotros dependiendo de nuestras disponibilidades, de nuestros espacios, de cómo lo queremos hacer. Se puede organizar dependiendo de las instalaciones, se puede organizar en base a la cantidad de madres, también en la cantidad de padrillos. La verdad que se puede organizar de diferentes maneras, las cerdas se van empezando a sincronizar de una manera bastante natural. También lo podemos hacer nosotros, la sincronización de celo de manera artificial. Eso va a depender de si nosotros queremos tener producción durante todo el año, si queremos tener camadas permanentemente o si queremos sincronizar para que tenga todo en determinada época del año donde las ventas son mayores. La verdad que la producción porcina nos permite jugar bastante con estos parámetros y es bastante sencillo de sincronizar. La alimentación hay que hacérsela antes del celo, podemos hacer lo que se llama un flushing. 7 a 10 días antes de que entre en celo se le da una cantidad, digamos, indeterminada de alimentos, lo más que quiera comer, lo más posible, y de esa manera el animal produce una mejor ovulación. El tener mayor ovulación indirectamente nos va a ayudar a tener más lechones por parto. Es una costumbre que es muy interesante para probarla. 7 a 10 días antes en ese intervalo que existe entre que los destetamos y vuelve a entrar en celo, podemos hacer una alimentación fuerte, digamos, duplicar por ahí lo que viene comiendo. Bueno, ya entrando en el tema de lo que es la gestación, una vez que pasa el servicio, empieza el periodo de gestación. En la cerda dura aproximadamente 114 días, para que nos recordemos más fácilmente una regla memotécnica: 3 meses, 3 semanas, 3 días. Es importante para nosotros estar atentos cuando fue el servicio y tratar de estar atentos al momento del parto. Si bien son animales que no tienen muchos problemas durante el parto, pero siempre es recomendable estar
estar atentos a la fecha probable de parto para ver si hay algún tipo de inconveniente. Es importante también destacar que podemos dividirlo en primer tercio, segundo tercio y tercer tercio, digamos, al periodo de gestación. ¿Y por qué? Porque si nos ponemos a pensar, cada lechoncito va a aumentar 200 gramos durante el primer tercio y 300 gramos durante el segundo tercio. O sea que la mayor cantidad de kilos o de gramos en este caso lo va a ganar durante el último tercio. Eso influye directamente sobre la alimentación. Nosotros no necesitamos, digamos, darle tanta alimentación y tanto cuidado durante los 2 primeros tercios, y sí que vamos a tener que darle mayor alimentación y mejor calidad de alimento en el último tercio, que es donde se va a producir el mayor aumento de tamaño. La vida útil de una cerda, que suelen preguntarlo siempre, es entre 4 a 5 años, dependiendo de la cantidad de pariciones que nosotros le hagamos. Fíjense que si dura 114 días y nosotros le damos unos 45 días más, digamos, de destete, hasta el destete, y después tenemos unos 7 a 10 días hasta que vuelve a entrar en celo, escasamente podremos tener, con mucha suerte, hasta 2 partos por año, que eso sería una condición ideal si estamos manejándonos bien. Así que si tenemos la cerda con 2 pariciones por año, en 4 o 5 años ya va a tener entre 8 y 10 pariciones, que es lo recomendable, lo máximo. Una vez que pasen eso ya es recomendable la eliminación, cambiarla por alguna cachorra, porque empieza a perder fertilidad y a producir menos cantidad de lechones. Ahí abajo vemos un cuadrito de lo que es la condición corporal. Eso por ahí es importante, si bien es algo subjetivo, pero es muy bueno tratar de ir haciéndonos el ojo y buscar la condición corporal entre 2 y 2,5, que sería la condición intermedia, que no esté ni muy magra, ni muy flaca, ni muy gorda para el momento, digamos, del servicio. Ahí vemos diferentes formas, digamos, de instalaciones, algunas muy sofisticadas, que son las producciones muy intensivas, donde los animales están en jaula, no están inmovilizados, se encierran ahí unos días antes del parto y de ahí no se mueven. Afortunadamente, para los que estamos a favor del bienestar animal, es una costumbre que, si bien es muy productiva y es lo ideal cuando uno busca una mayor producción, tener un animalito encerrado en esas condiciones por ahí no es lo más recomendable. Si bien nos aseguramos de esa manera que no haya aplastamientos ni lesiones. Lo ideal serían los piquetes como los que vemos ahí, si bien puede ser intensivo como el de abajo, o algo más rústico como es ese corral que se ve en la foto con techo de silo bolsa o de plástico. Es lo que comúnmente se denomina cama profunda, donde están todas las hembras durante la gestación juntas sin inconvenientes, y donde están bastante cómodas y donde están protegidas de las inclemencias climáticas, que es por ahí lo que por ahí nos puede llegar a jugar alguna mala pasada. El parto, una vez que ya pasamos la parte de gestación, se la lleva unos días antes del parto a la paridera, ya sea en jaula o ya sea en parideras móviles o extensivas. Y lo que tiene el parto es que uno puede observar las etapas que va teniendo unos días antes de que se acerque la fecha, ¿no es cierto? Al principio tenemos una preparatoria donde vemos que el animal quiere como hacer nido, está inquieta, la gente de campo dice que ya echa la teta, se le llena con leche. Bueno, son pequeños detalles que uno, que a medida que va adentrándose en lo que es la producción porcina, empieza a detectar y nos está avisando que viene el parto. Después la expulsión de los lechones, el parto propiamente dicho, y hay una tercera etapa donde es la expulsión de la placenta, que también es muy importante. Algunos detalles importante para destacar es que generalmente los partos se dan en horas nocturnas, que la duración puede ser entre 2 horas y 2 horas y media, pero puede llegar hasta 10 horas, eso es muy variable.
A veces es recomendable, si el parto se está prolongando, ayudarlo con alguna medicación. Eso en la práctica se usa bastante. Pero generalmente la cerda no es un animal que necesite que estemos nosotros encima en el momento del parto. Lo importante, el lechón puede venir tanto de adelante, en posición anterior o posterior, eso es normal, no habría ningún problema. Si existe un porcentaje normal de mortalidad, fíjense que son camadas muy numerosas y no es raro que haya algunos nacimientos de algunos animalitos muertos o algunos animalitos que necesiten alguna asistencia. Y problemas en el parto son muy raros, son menos del 1%, los problemas que podemos tener de algún animalito que por ahí una cerda muy vieja o algún animalito que vino de alguna posición de costado, que generalmente con alguna medicación se soluciona fácilmente o con algunas maniobras. Es importante que tengan buenas instalaciones para el parto. Lo que nosotros recomendamos es la foto que está arriba a la izquierda, que son esos refugios tipo iglú, que tienen esa formita. Esa formita no es algo caprichoso, es la forma que más se adapta para la producción. Son generalmente móviles, se pueden llevar de un lado a otro, entonces eso nos permite ir llevándola de un piquete que a lo mejor ya está muy usado, poseado, a otro donde no haya habido una producción anterior. Lo mismo que si tuvimos problemas de enfermedades o algo, va a ser fácil el traslado, por eso nosotros lo recomendamos. La forma esa permite que también que el animal, cuando se echa, siempre queda un costadito donde el lechón puede refugiarse para no ser aplastado. Y arriba vemos una jaula paridera de un sistema intensivo, donde ahí está totalmente inmovilizada la cerda y solamente puede echarse o pararse, y de esa forma se evita toda posibilidad de que haya aplastamiento de lechones. Por eso se utilizan esas. El manejo, como hablábamos, tratamos de hacer rotaciones, al utilizar parideras móviles en lugares, en sistemas al aire libre. Lo que nos permite hacer es renovar totalmente el lugar donde estaba, correr hacia otro lado, y todo lo que era la cama, los lugares donde estaba, tratar de eliminarlo para evitar el paso de enfermedades de una cerda a la otra. Lo mismo que esas parideras permitan una desinfección, la podemos dejar en el momento que está en desuso, la podemos dar vuelta para que le dé el sol por dentro. Nosotros hemos observado que esa es una de las formas más recomendables, si bien existen un montón de otras formas de paridera, ya sean móviles o fijas, que también se adaptan perfectamente para la producción porcina. Los síntomas del parto, como decíamos, empieza a tener contracciones. Eso es algo observable fácilmente. Hay alguna dilatación de la vulva, puede haber algunas secreciones, a veces puede haber expulsión de meconio, que es un líquido negro. El cambio de la temperatura rectal puede ser algo que nos indique, si nosotros tenemos la posibilidad de tomarle la temperatura rectal, la temperatura va a descender unas horas antes del parto. La ubre, como decíamos, la gente que es de campo y es muy observadora lo detecta inmediatamente. Y la inquietud y la preparación del nido son los síntomas previos que nos están indicando que tenemos el parto muy próximo. En cuanto al manejo del periparto, lo que tenemos que tener en cuenta es el comportamiento del lechón. Se refiere si es un lechón que está aletargado, si es un lechón que está inquieto, si es un lechón que se queda. Los requerimientos de temperatura es lo más importante. Fíjense que un lechoncito recién nacido va a salir desde un ambiente donde está a más de 37 grados a la temperatura ambiente, que muchas veces en invierno es bajo cero. Entonces ese choque de temperatura tenemos que tratar de evitarlo de todas formas. Si tenemos la posibilidad de calefaccionar,
sería ideal, si no puede ser una cama de pasto, un buen refugio, pero tengamos en cuenta eso, ¿no? Que la temperatura, el cambio de temperatura desde el nacimiento, durante el nacimiento, es muy fuerte y es algo que nos va a producir seguramente algún efecto sobre el lechón. La ingestión del calostro, importantísimo, como en todas las especies, el calostro es esa primera leche, la primera mamada que toma el lechón, donde la madre transmite hacia el lechón todas las defensas que va a necesitar. La falta de calostro es una de las principales causas de enfermedades. A través del calostro la madre le va a pasar las defensas necesarias para poder sobrevivir. Por lo tanto, el consumo de calostro es indispensable y si pudiéramos sería ideal que corroboráramos que todos los lechoncitos que nacen lo hagan en forma correcta. El manejo del cordón, a veces es necesario cortarlo cuando queda muy largo, cuando hay algún problema. Generalmente la madre es la misma que lo corta con los dientes, pero a veces necesita alguna madre inexperta o alguna madre con algún problema de comportamiento, necesita que nosotros hagamos ese trabajo. 2 centímetros, 3 centímetros desde el pupo sería, desde el abdomen. Ahí podemos hacer una simple atadura con un hilo de lino. Se recomienda desinfectarlo, preferiblemente con alguna solución de yodo, con Pervinox, alguna solución yodada. Eso es lo más recomendable para evitar que a través de ese conducto umbilical cortado ingrese algo de alguna bacteria o alguna enfermedad a nuestros lechones. La utilización de vitaminas, eso se puede hacer unos días después del parto. Cuando nosotros trabajamos al aire libre, en sistemas donde los animales están sobre el piso, sobre tierra, la mayoría de los nutrientes, vitaminas, minerales los obtienen del ambiente, así que no habría mucho inconveniente, sobre todo el hierro, porque estos animalitos nacen deficientes en hierro y el hierro no se transmite a través de la leche, entonces a veces necesitan una dosis de hierro externa, pero si los animales están en sistema al aire libre, no es algo que lo tenemos que hacer sí o sí. Es recomendable, pero no es algo ultra necesario. Lo mismo que el descolmillado o el corte de cola, eso va a ser algo que nosotros vamos a optar por hacerlo, no. Es algo que se utiliza de rutina en aquellos establecimientos donde hay mucho hacinamiento, donde están confinados, pero si nosotros trabajamos al aire libre no sería algo necesario. Y la castración, si nosotros vamos a utilizar animalitos para hacer capones, digamos, para hacer engorde y no van a ser reproductores, lo más recomendable es castrarlos y hacerlo a la edad más temprana que podamos. Si lo hacemos dentro de los 10, 15 días de nacido sería lo más recomendable, aunque se puede hacer a cualquier edad sin ningún tipo de problema, es bastante sencillo y fácil de realizar. Hay que tener en cuenta que la etapa posparto, digamos, el periparto, es la etapa donde tenemos la mayor mortalidad de animalitos, la mayor mortalidad de lechones. Entonces, es la etapa donde más cuidado tenemos que tener esos primeros días de posnacido. Vigilar que el parto haya sido normal, que haya expulsado todas las placentas correspondientes a la cantidad de lechones. Generalmente no hay problema con eso, pero puede pasar. Limpiar los animales, secarlos, tratar de que no estén mojados, sobre todo si hace frío. Si hay placentas por ahí tiradas, que generalmente la madre se las come, pero si no lo ha hecho, retirarla para que no sea un foco ahí de infección. Los lechones muertos, si hubiera, retirarlos lo antes posible. Si la cama está húmeda, si el pasto o si la cama que le hemos puesto se ha humedecido con los líquidos del parto, tratar de reemplazarla también lo antes posible. Todo lo que sea humedad es contraproducente para nosotros. El agua tiene que estar a disposición. La madre tiene que tomar todo el agua que quiera, siempre abundante, siempre fresca. Imagínense que va a tener que producir mucha leche para tantos lechones, entonces necesita una disponibilidad de agua permanente y en buenas condiciones. Y se recomienda previo y durante y los primeros días del parto jugar un poco con el alimento, restringirle un poco el alimento, tratar de darle poco alimento hasta que se vaya acostumbrando. El calostrado, como hablábamos al principio, queríamos hacer un apartado, algo aparte, porque realmente es muy importante. Realmente que reciban el calostro va a ser
clave para la supervivencia de nuestros lechones. Durante las primeras horas, digamos, de nacido los lechones, es cuando ese calostro va a ser absorbido, y después de las 24 48 horas ya deja de absorberse las defensas a través del calostrado. Si bien va a producir, digamos, una protección a nivel intestinal, pero ya no va a haber esa absorción de defensa que nosotros necesitamos para nuestros lechones no se enfermen de las posibles enfermedades virales que pueden andar dando vuelta. Entonces, importantísimo tratar de estar ahí las primeras horas del parto y observar que cada uno haya calostrado y lo haya hecho en forma correcta. Eso también va a activar que eliminen el meconio, que es esa primera materia fecal que va a tener el animalito en sus intestinos y que de no eliminarlo nos puede traer algunos problemas. Bueno, el calostro también estimula y ayuda a la eliminación de este meconio. A las 72 horas los lechones ya tienen, cada uno va a elegir una teta que va a ser la que siempre va a tener. Generalmente hay algunos inconvenientes cuando son muchos lechones. A veces hay que hacer traspaso de lechones cuando tenemos una chancha con muchos lechoncitos y otra que tiene pocos. Podemos hacer esas adopciones sin inconveniente las primeras horas, y siempre y cuando la chancha que va a recibir los lechones sea una chancha mansa y haya parido más o menos en la misma fecha. Los lechones más fuertes van a tratar de buscar las tetas más torácicas, que son las que más leche van a tener. Bueno, eso es por ahí un poco de selección natural, pero podemos intervenir nosotros y tratar de poner los más chiquitos adelante, buscarle la vuelta para que todos reciban la cantidad de leche necesaria para su correcto desarrollo. Durante la lactancia, como decíamos, es la principal causa de muerte de lechones, el principal momento donde vamos a tener mayores pérdidas de lechones. Puede ser que hayan algunos nacidos muertos, pero puede ser que haya algunos otros que mueran durante este periodo de lactancia. Las principales causas serían cuando el animalito queda separado del resto de la camada y por lo tanto no tiene el calor. Acuérdense que, como decíamos al principio, estos animales tienen un choque muy fuerte de temperaturas cuando salen del parto a la temperatura ambiente, y entonces el estar separado de los demás, o estar aislado o quedar separado del resto de la camada, puede ser fácilmente una causa de muerte, aunque la principal causa de muerte es aplastamiento. Las madres por ahí son muy gordas, están en espacios reducidos, y si nosotros no tenemos por ahí el recaudo de tener una buena paridera con unas baranditas que permitan que los animales puedan escapar, algún escamoteador le llaman, muchas veces la madre se echa, no lo escucha, no lo siente, y el animalito, como es tan chiquito, recién nacido, muere por aplastamiento y nosotros perdemos parte de nuestra producción. También es común encontrar algunas infecciones que pueden entrar por el cordón umbilical o pueden haber sido ya adquiridas durante la preñez, o en algunos casos de mayores descuidos pueden que aparezcan miasis, que son, digamos, las larvas de moscas que encuentran el cordón umbilical o alguna pequeña lesión, alguna parte muy fresca, y ponen ahí sus huevos que se convierten en larvas, y eso produce lesiones en nuestros animales. Eso trataríamos de evitarlo lo más posible. Esto suele suceder en el verano, que es la época de mayor mosca. Como decíamos, las prácticas de manejo ahí apenas nace, los primeros días de nacido, puede ser descole, descolmillado, la aplicación de hierro, que es inyectable siempre, o la castración. Ninguna de estos manejos son absolutamente necesarios, pero son recomendables. El descole y el descolmillado, sobre todo si los animales van a estar en confinamiento muy hacinados, porque se empiezan a aburrir, se empiezan a mordisquear las colas entre ellos, y esto nos puede traer algún tipo de problema. Fíjense que es bastante sencillo, se utilizan unas pinzas con calor en el caso de la cola para que cauteriza y corta al mismo tiempo. En el caso de la aplicación de hierro, como decíamos, no es algo muy necesario cuando se trabaja con sistemas al aire libre, pero sí es recomendable porque los animales, como decíamos, nacen ya con deficiencia en hierro, y generalmente cuando nosotros compramos hierro en la veterinaria, generalmente viene mezclado
con algunas vitaminas que nunca están de más también para el desarrollo de nuestro lechón. Es notable, lo hemos visto en la práctica, que animalitos con la colocación de hierro comparados con otros que no la tienen, es notable, es notoria la diferencia en el crecimiento, sobre todo los primeros días. En cuanto a la castración, se puede hacer muy sencilla si lo hacemos a edad temprana. La lactancia dura entre 28 y 30 días, dice ahí, cuando nosotros tenemos un sistema bien organizado. Cuando nosotros estamos empezando, podríamos hacerlo a los 45, 50 días hasta que podamos organizarnos mejor. La lactancia no es algo variable y es la única variable con la que nosotros podemos jugar en el tiempo. Podemos acortarla si vemos que estamos haciendo bien las cosas y los animalitos ya empiezan a comer solo y tenemos las instalaciones adecuadas para hacerlo, y si no, y si vemos que los animales vienen atrasados y no tenemos las posibilidades, siempre es recomendable dejarlos un tiempito más, que se desarrollen para no tener problemas después. Ahí tenemos algunos ejemplos de formas de hacer el destete. Pueden ser en cama profunda, pueden ser en piquetes también, siempre juntos. Generalmente las camadas de la misma edad se mantienen juntos porque tienen prácticamente las mismas necesidades. Si no, podemos utilizar esto que es muy recomendable y nosotros lo usamos en nuestro módulo genético de Sol Puntano, que son cajones de destete. Son lugarcitos ideales para que los animalitos recién separados de la madre tengan todas las comodidades para poder desarrollarlo y que nosotros tengamos también comodidades para poder observarlos, mantenerlos, alimentarlos, tengan buena temperatura, limpieza, alimentación. Así que eso es muy recomendable, tener cajones de destete donde van en su primera época. El alimento balanceado que necesitan estos animalitos, digamos, al destete, siempre tiene que ser alimentos que contengan todos los nutrientes necesarios para el mantenimiento y la producción. Para cada una de las categorías pueden variar, hay que tenerlo en cuenta. Si nosotros podemos tener un alimento diferente para cada categoría, sería lo más recomendable. El alimento balanceado tiene que ser con ingredientes de buena calidad. Lo que nosotros recomendamos siempre es que lo compren a moliendas o a lugares de renombre y que tengan la fórmula del alimento en la bolsa para que uno pueda corroborar que realmente tiene los ingredientes y las cantidades necesarias para cada categoría en ese momento. Cuando hacemos el destete, lo vamos a hacer cuando ya observamos que los animalitos ya están empezando a comer algo del alimento de la madre que tienen a mano, entonces ya sabemos que están, aparte de la teta, están comiendo algo de alimento. Ahí hacemos el destete y en esa primera separación de la madre es casi, digamos, es importantísimo que el alimento que reciban en ese momento sea un alimento que se llama preiniciador, que es un alimento altamente proteico, muy parecido a lo que sería la leche, para que no tengamos un impacto que después no podamos recuperar en el tiempo. Entonces, en la primera etapa, alimento preiniciador que contiene todos los nutrientes. Yo recomendaría que ese no lo hagamos nosotros, no lo fabriquemos, sino que compremos el preiniciador que viene comercial para no agarrarle con ninguna de las proporciones. En las demás categorías, tal vez sí nosotros podemos fabricar nuestro alimento y jugar un poco con las cantidades. Pero en esta primera etapa recomendaría utilizar alimento preiniciador. Fíjense que el alimento principalmente se basa en tres características importantes que nosotros tenemos que ver siempre: proteína, energía, vitaminas y minerales. La energía generalmente en la producción porcina se obtiene a través del maíz. La soja es la que nos va a aportar la proteína y lo que es vitaminas y minerales generalmente se agregan de manera externa. ¿Por qué menciono maíz y soja? No porque sean los únicos alimentos, sí porque son los más recomendables, porque ya tienen un balance nutricional natural, que es lo que nosotros tratamos de buscar para tener menores inconvenientes. Si nosotros podemos fabricar nuestro alimento, vamos a comprar maíz, vamos a comprar expeller de soja. Generalmente tratamos de no utilizar soja virgen, digamos, soja pura. El expeller de soja es el residuo que queda de la extracción del aceite de soja y ese es un ingrediente que es altamente rico en proteínas. Fíjense que en las diferentes etapas, ahí pusimos un ejemplo, tienen diferentes requerimientos. Requerimiento en la gestación no es lo mismo que en la lactancia y en el crecimiento. Va a variar también de cada una de cada uno de nuestras necesidades y de nuestros nutrientes. Puede ser la proteína, la energía, la fibra,
son los principales, pero también el calcio, la relación calcio-fósforo, importantísimo para que no nos quedemos cortos de calcio y lo obtengan de otras fuentes como los huesos propios del animal. Entonces tampoco deberíamos superar lo normal del calcio. Entonces, para evitar todo inconveniente, tenemos que manejarnos con concentrados que ya vienen preparados con todo lo que es vitamina, minerales y soja, y lo que nosotros vamos a jugar es con la cantidad de maíz que nosotros vamos a entregar. También es importante detallar, que lo he observado en productores cuando he recorrido el campo, la forma en que se le entrega el maíz al animal. Es importantísimo que el maíz esté mínimamente partido o preferiblemente que estuviera molido. No sirve remojado, no sirve entero, no es que nos sirva, sino que vamos a tener alto desperdicio. Lo que necesitamos nosotros es que sea partido o molido mejor. Y ese alimento lo podemos mezclar con el concentrado y dependiendo de la categoría que nosotros tenemos, si necesita más proteína o más energía, vamos a ponerle más o menos maíz a ese concentrado. Eso sería un pantallazo muy rápido sobre lo que es la nutrición. Aclaro que esto es un tema que da para hablar mucho, hay libros enteros de nutrición y aquel que se quiere interiorizar puede recurrir a nosotros o puede recurrir a muchísima información. Afortunadamente la producción porcina es una de las producciones que está más estudiada y donde todos estos aspectos están más desarrollados. Vamos a hacer un pantallazo rápido por las demás diapositivas para no hacernos tan larga la charla, pero bueno, quienes tengan la disposición después de la charla lo van a poder ver en detalle. Son ejemplos, simplemente ejemplos para que observemos en que en cada categoría necesitamos diferentes proporciones de los nutrientes y que no conviene darle a todos la categoría lo mismo, sino tratar de tener diferentes alimentos o proporciones de alimentos, tanto en cantidad de cada uno de los nutrientes como en el volumen total para cada una de las categorías. Eso es una de las claves para que nosotros tengamos un buen desarrollo de nuestra producción. Los tipos de comederos es muy importante cuando nosotros vamos a decidir nuestras instalaciones, que tengamos en cuenta qué tipo de comederos y para cada categoría los comederos más adecuados. Fíjense que los comederos plásticos por ahí son más recomendables para lo que es un sistema en confinamiento, mientras que si vamos a tener un sistema al aire libre donde los animales van a tener amplia libertad, por ahí son más recomendables otro tipo de comederos que no sean tan fáciles de voltear o de romper. Los comederos plásticos generalmente no traen ese problema. Con el tema de requerimiento de agua es muy importante, es algo prácticamente clave en la producción porcina, el abastecimiento de agua. Tratamos siempre de utilizar estos sistemas de chupete que nos van a posibilitar de que no haya desperdicio, pero que siempre esté a disposición del agua. Y fíjense las diferentes categorías, vuelvo a repetir, qué diferentes necesidades de agua tienen. Fíjense, para dar un ejemplo, lo que es una hembra que está preñada con lo que es una hembra que tiene lechones y que está lactando. La diferencia entre cantidades de agua es notoria. Lo que queríamos acá decir con los índices productivos, tratar de tener todo anotado, los índices de producción, tratar de llevar anotado cada uno de los índices que podamos observar, porque todo eso nos va a permitir tomar decisiones más adecuadas en el momento de tener que hacerlo. Saber cuántos lechones nacidos tenemos por hembra, totales, nacidos vivos, cuántos muertos, nos va a permitir sacar porcentajes y tomar decisiones. La ganancia de peso de los animales, la conversión que tienen, cuánto alimento necesitan para producir 1 kilo de carne, todo eso no son indicadores que nos va a permitir tomar decisiones y nos va a permitir inferir si estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas mal. Para dar un pantallazo rápido y sencillo sobre lo que son enfermedades, vamos a hacer 2 o 3 cosas muy puntuales.
El complejo respiratorio es una de las enfermedades más comunes durante el desarrollo, durante la recría de los animales, pero esto es consecuencia de un mal manejo a lo mejor durante las etapas anteriores o de las madres. Son bacterias que afectan nuestra parte respiratoria y muchas veces nosotros no vamos a notar demasiado en el animal, a lo mejor lo vamos a notar atrasado, que no alcanza el peso que nosotros pretendíamos, a lo mejor puede haber alguna tos, algún tipo de secreción. Afecta a animales a partir de las 10 semanas de nacido. Antes de eso no lo vamos a observar. Se produce, como decíamos, dificultades respiratorias y tos, pero lo que más vamos a notar es una baja tasa de crecimiento, una respiración rara que le llamamos abdominal, bajo índice de conversión, es decir, que come mucho y engorda poco. Va a estar, si es 1 o 2 animalitos de la camada, se van a notar diferentes. Y seguramente, si bien hay una alta tasa de morbilidad, quiere decir que muchos de los animales se van a enfermar, prácticamente todo nuestro grupo va a estar enfermo, va a haber algunos, muy poquitos animales que van a morir. Igual para nosotros queremos que no se nos muera ninguno, o sea, cuando aparece en esta mortalidad y en esta categoría, lo más probable es que estemos teniendo un problema respiratorio y ahí tendremos que investigar cuál fue la causa que nos llevó a tenerlo. Muchas veces son causas de manejo, muchas veces son causas externas a nosotros y que nosotros no las podemos manejar. Pero para eso existe la prevención. Lo que nosotros deberíamos hacer es vacunar. Afortunadamente estas enfermedades vienen vacunas comerciales, acá hay algunos ejemplos, y lo que tratamos además de la vacunación es de tener buenas instalaciones. Esto tiene mucho que ver con la calidad de nuestras instalaciones. Si los animales están muy en la intemperie, sufren frío, viento, las inclemencias del tiempo, en ambientes secos, que nos secan las mucosas, bueno, todo eso o alguna deficiencia nutricional va a producir que tengamos más predisposición a enfermarnos, y por eso se recomienda ya de rutina la colocación de estas enfermedades, más si hemos tenido algún caso en nuestro establecimiento. Entonces, ¿cómo hacemos para vacunar? Podemos vacunar lechones a partir de la primera semana y repetirlo los 15 días, y también es recomendable vacunar cerdas preñadas, que eso lo que va a posibilitar es que le pase la inmunidad al lechón a través del calostro. Por eso vacunamos a las hembras antes, digamos, a unos días antes del parto. Otra enfermedad común que es parvovirus. Esta enfermedad es una enfermedad netamente reproductiva, si bien puede tener algunos otros síntomas. Lo que nosotros vamos a observar son abortos o fetos momificados. Si nosotros observamos eso en nuestro establecimiento, seguramente una de las posibilidades es que tengamos parvovirosis, otra posibilidad es que tengamos leptospirosis. Esas son dos enfermedades que lo que podemos observar nosotros son algunos síntomas medios vidriosos, como inapetencia, fiebre, alguna depresión, pero lo más común que vamos a observar, vamos a tener lechones que nacen débiles, o lechones que nacen antes, o lechones que directamente nacen muertos. También podemos observar en algunas hembras que vuelven a entrar el celo, eso significa que han abortado. Tanto la leptospirosis como el parvovirus tienen su vacunación. La leptospirosis tiene la característica de que es transmitida por los roedores, así que también si tenemos problemas de roedores o si tenemos leptospirosis puede estar indicándonos que estamos ya teniendo problemas con ratas, ¿verdad? Tanto la leptospirosis como la parvovirosis tienen vacunación y es recomendable utilizarlas de rutina. Otra enfermedad que podemos tener es la brucelosis, que esta enfermedad se diagnostica mediante análisis de laboratorio, y lo que también recomendamos es periódicamente, una vez al año, preferiblemente 2, analizar a todos nuestros animales, sobre todo si tenemos ingreso de animales desde otros lados, para detectarlo precozmente y eliminar aquellos animales que sean positivos. En el macho podemos llegar a observar en algunos casos orquitis, digamos, estos testículos inflamados, o epididimitis, pero lo más común que vamos a observar son abortos en las hembras o algunos problemas articulares. Otra enfermedad muy común es la enfermedad de Augeski. Lamentablemente tenemos casos, dado que lo hacemos monitoreo a través del Ministerio de Producción de los establecimientos, se ha observado que en la provincia hay esta enfermedad. Es una enfermedad que produce síntomas
neurológicos en animales de escasa edad, o puede producir también abortos o animales nacidos muertos. No tiene tratamiento ni vacuna, por lo menos por ahora, y lo que tratamos de hacer es diagnóstico precoz para eliminación de estos animales, que afortunadamente tenemos un laboratorio acá en la provincia que lo hace, y recomendamos que dentro de nuestro plan sanitario tengamos los análisis de brucelosis y de Augeski como algo de rutina. Un plan sanitario netamente es tratar de organizarnos, no existe un plan sanitario ideal para todos, simplemente hay que ver cuál se adapta mejor a nuestros problemas que tenemos y tratar de llevarlo como una rutina. Son estrategias sanitarias que vamos a aplicar, generalmente nos vamos a asesorar con un veterinario y vamos a ir viendo cuáles son las mejores estrategias que se adaptan a nuestro establecimiento. Pero se recomienda desparasitaciones y vacunaciones y análisis de rutina. Lo mismo que cuando tenemos animales que vienen desde otros establecimientos, tratar de tenerlos aislados y no juntarlos con el resto de los animales de nuestro establecimiento. Esas son normas básicas de bioseguridad. Bueno, esto ha sido un pantallazo general. Tratamos de ser lo más veloces posible. La verdad que el tema da para varias charlas más. Aquellos interesados pueden ahondar en el tema. Afortunadamente, como decíamos, la producción porcina es una producción que está muy estudiada y está todos los parámetros ya definidos. Así que los invito a aquellos que estén interesados en desarrollarla o en iniciarse en esta actividad, que lo hagan. La provincia tiene mucho potencial y realmente es recomendable para el desarrollo de la industria en la provincia. Muchas gracias y hasta luego.